Dragon Ball Daima hasta el momento se ha caracterizado por cosas bastante controversiales en tan solo sus primeros 2 capítulos. Si bien es una serie que tiene muy buena pinta en cuestión de dibujado, animación y sobre todo en el humor tan característico que lo representa, esto no quita que hasta ahora Daima haya sido más que nada un pincel indeleble que ha ido sobreescribiendo muchas cosas que ya existían en el canon. Esto en cualquier otro contexto sería irrelevante, pues si habláramos de un anime promocional o uno que estuviera alejado, desentendido del canon, no habría problema. Lo confuso viene cuando recordamos que este ha sido vendido desde su revelación como el proyecto con mayor implicación de Akira Toriyama en los últimos años referente a Dragon Ball. Esto, dependiendo de quién lo vea, no tiene por qué ser necesariamente malo. Ya sabíamos que Daima no sería un proyecto tan serio como si lo es Super, por ejemplo, por lo que si en vez de eso es una serie dedicada a vomitar lore profundo constantemente que termine enriqueciendo la obra, por mí perfecto. De hecho, es por ello que se me ocurrió el video de hoy. Desde el capítulo 1 de Daima, que ha sido uno de los inicios más densos en cuestión de implementación de argumentos que yo haya visto de algo, se nos revelan datos muy interesantes. Uno de ellos es quizá dedicado a una de las razas más rotas de toda la obra, los Namekianos, aquellos seres alienígenas responsables de la creación de los objetos más poderosos de la obra, que ahora sabemos por parte del mismo creador que son pertenecientes al Makai. Esto es sumamente interesante, pues esto concuerda con muchas cosas ya vistas con anterioridad en Dragon Ball, las cuales se ven reforzadas por la revelación de este hecho. Quien nos termina de aclarar esto dentro de Dragon Ball Daima no es más que un Namekiano, el cual encima posee la caracterización de ser un miembro legendario de la raza llamado Neva. Neva es un Namekiano que, según sus propias palabras, posee miles y miles de años, lo cual seguramente lo hace uno de los seres con mayor experiencia y peligrosidad en las artes mágicas. Tanto es su poder que este logra nada menos que activar las esferas del dragón de la tierra cuando estas estaban en su periodo de inactividad, algo que ni siquiera su propio creador es capaz de hacer. La implementación de un ser así de poderoso y legendario no hace más que abrir un universo de probabilidades para lo que es el lore de Dragon Ball, pues explica de antemano la complejidad de las habilidades namekianas, el cómo estos son capaces de crear artilugios mediadores con el mundo de los dragones que permiten conceder deseos, la capacidad que poseen para sanar heridas mortales en segundos y también el cómo estos pueden desbloquear el potencial oculto de guerreros, además de poder fusionarse haciéndose considerablemente más fuertes. Esto, aunque los namekianos no sean seres extremadamente poderosos físicamente, son demasiadas habilidades para una raza que ahora sabemos no pertenece, por lo menos originalmente, al mundo terrenal. Esto es algo que concuerda perfectamente con lo que cuenta Monaito en la saga del último superviviente, donde alega que los namekianos son provenientes de un mundo distante. Con lo que sabemos ahora, entendemos que este mundo es el Makai. Esto es verdaderamente curioso, pues toca ir viendo poco a poco qué alcance tiene este enigmático reino, pues puede que exista uno para toda la existencia o un Makai diferente para cada universo de Dragon Ball. Sea como sea, tenemos que entender que la existencia de Neva da cabida a pensar que los namekianos son en definitiva seres externos a todo lo que puede suceder en el mundo mortal si así lo decidieran. Al ser provenientes del Makai de manera original, estos puede que hayan sido los creadores o parte de los creadores de las diferentes facetas de la magia como tal. Esto pues el mismo Goma comenta que existen al menos 2 tipos de magia, la oscura o la blanca o luminosa, estas mismas capaces de causar daños y maldiciones o por el contrario de conceder deseos que van desde lo positivo a lo neutral. Con esto vemos que los namekianos tienen más peso en la trama de lo que en inicio se podría haber pensado. De hecho, da mucha más relevancia a uno de los seres más poderosos, enigmáticos y legendarios que podríamos encontrar en toda Dragon Ball, nada menos que el mismísimo Sarama. Por si quedaban dudas, el hecho de que los namekianos sean seres en teoría superiores y pertenecientes a un plano elevado de manera originaria da mucha más lógica que Sarama sea un ser primordial del Makai. Recordemos que el dios dragón es el responsable de crear las esferas del dragón originales, es decir, aquellas sin limitación alguna que pueden conceder cualquier tipo de deseo. Aparentemente todas las esferas posteriores que existan, por poderosas y exageradas que sean, son simples réplicas de las superesferas. Por simple regla de escalas, aquellos namekianos legendarios capaces de emular la hazaña de Sarama son descendientes del mismo. Esto hace que este último sea literalmente un dios y explicaría perfectamente por qué tendría la capacidad de ostentar un puesto entre los 5 más poderosos que comentaba Whis. Sarama podría llegar a ser el creador de la magia y mediante esta lograr crear artilugios tan poderosos capaces de atentar incluso con el equilibrio universal. En base a esto y para no crear un caos anárquico, Senosama permitiría que estas posibilidades convivieran armónicamente tal cual como lo hace con los ángeles, seres de inconmensurable poder físico que funcionan como mano derecha del rey del todo. Por cuestiones lógicas es muy poco probable que Daima se extienda de manera sustancial en el lore de alguien tan importante como Sarama, pues la primera vez que escuchamos de él es ya en Dragon Ball Super. Dragon Ball Daima, si bien es cierto que hasta ahora ha respetado muy poco del canon, sí que pienso que no se adentrará en el tema del dios dragón. Lo que sí sería interesante al menos sería una insinuación o referencia mínima a este que logre enriquecer su lore, por ejemplo el que se le mencione como un ser de infinito poder o conocimiento del cual hace mucho no se sabe, o que se indique de manera explícita que es el creador o uno de los creadores originales de la magia
magia o el primer regente del Makai. Cualquier cosa sería realmente útil y daría cabida a que dentro de muy poco se explayen más con él en Dragon Ball Super. Es cierto que existe esta especie de top jerárquico de poderes en Super de los 5 más poderosos que mencionó Whis, y es mucho más lógico que este top esté segmentado en cuestión de poderes: el poder físico ostentado por los ángeles, el poder mágico creado por Sarama y el poder absoluto y destructivo perteneciente al Rey del Todo. Queda esperar entonces saber qué tanto más se extiende el lore de Neva y por consiguiente el de los Namekianos, pues es algo que sin duda tiene potencial para enriquecer el argumento de Dragon Ball en general. Porque sí, las esferas de dragón por ejemplo son artilugios mágicos que existen desde el inicio de Dragon Ball y en torno a ellas gira básicamente la trama. Por lo tanto es increíble que a pesar de haber pasado tantísimos años desde que las conocemos, jamás se haya ahondado realmente en ellas. Tampoco es que sea necesario, pues son objetos de un solo propósito, por lo que rebuscar orígenes enrevesados y complejos en las mismas es bastante pretencioso. No obstante, Dragon Ball Daima en particular, y como hemos venido viendo hasta ahora, seguramente busca extender ciertos tópicos de Dragon Ball, por lo que yo entiendo que seguramente sea posible el comprender más sobre las esferas. ¿Por qué fueron creadas en primer lugar? ¿Por qué de ellas siempre emerge un dragón diferente al resto? ¿Y de dónde provienen estos seres con tanto poder? Eso también le da un vuelco a esta teoría, pues posiblemente Sarama sea mucho más que un posible Namekiano, siendo realmente el rey o el dios de este enigmático mundo de los dragones. Aún así, esto no quita que su relación con los Namekianos sea extremadamente estrecha y que quizá esto sea una especie de descendencia del mismo. Sea como sea, Neva tiene en sus manos la capacidad de darle un vuelco de 180 grados al universo de Dragon Ball, por lo que hay que estar atentos a lo que se vaya revelando sobre el mismo. Veremos qué tan poderosos pueden llegar a ser los Tamagamis que este mismo creó para resguardar su propio conjunto de esferas y cuál será el avatar del dragón que se puede invocar con estas. Lo que es cierto es que hay muchos puntos a favor para pensar que Sarama es el Namekiano original y que tiene mucho más peso y lógica que alguien así de poderoso sea proveniente de un mundo elevado como el Makai. Sin embargo, es clave aclarar que esto es simplemente un conjunto de teorías basadas en lo poco que hemos visto referente a esto. Sin dudas, el comprender que los Namekianos son una especie de ramificación Majin provenientes del Makai explica muchas cosas con respecto a sus habilidades, además de colocar a los Namekianos en una estima mucho más alta de la que pensábamos. Esto va ligado a lo que les comenté sobre el posible alcance que posee el Makai, debido a que por ejemplo en el universo 6 también hay Namekianos en el mundo terrenal. Serán de la misma camada o descendencia de Sarama, lo cual explicaría también el por qué estas superesferas solo se consiguen en estos universos solamente, o será porque en dicho universo aquellos Namekianos también decidieron huir de su Makai. Pero ¿qué creen ustedes? ¿Piensan que realmente Sarama podría ser el Namekiano original y dios del Makai, o solo son teorías sin argumento y sin sentido alguno? Los estaré leyendo en los comentarios. De verdad y como siempre espero que el contenido haya sido de su agrado, y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Y sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.